Lo que estás a punto de ver podría ser el primer capítulo de una guerra entre dos titanes. Y no hablamos de países. Hablamos de Donald Trump y de Elon Musk, dos nombres que evocan poder, disputas y una cantidad obscena de titulares. Su relación, un enigma envuelto en tweets y susurros de pasillo, ha pasado de la aparente adulación a una tensión que resuena en los mercados globales y, lo que es más inquietante, en los centros de seguridad nacional. Creíamos haber visto todo en política y negocios. Estábamos equivocados. Lo que se está gestando entre el presidente en el despacho oval y el multimillonario que sueña con Marte podría ser mucho más que un choque de egos. Podría ser la chispa que encienda una crisis con China de consecuencias impredecibles. Una crisis tejida con hilos de ambición, dependencia tecnológica, secretos de Estado y una buena dosis de, llamémoslo, flexibilidad ideológica. Abróchense los cinturones. Esto no es solo política, no es solo negocios, es la danza más peligrosa del siglo XXI. Amigos o contratistas del reino. Hubo un tiempo, no tan lejano, en que Elon Musk no ocultaba su desdén por Donald Trump. No es el hombre adecuado, decía. Criticaba el daño a la imagen de Estados Unidos. Palabras claras, directas, pero entonces, como por arte de magia, o quizás de cálculo, todo cambió. El crítico se convirtió en confidente. El escéptico en una especie de Rasputín tecnológico susurrando al oído del poder. ¿Qué ocurrió? ¿Una festividad política o algo más transaccional? Las malas lenguas, y a veces las lenguas bien informadas, hablan de que Musk no buscaba solo influir. Buscaba experimentar, alquilar la presidencia por un tiempo, sentir el peso del despacho oval, el rugido del helicóptero presidencial, el acceso ilimitado a los pasillos donde se decide el destino del mundo. Una experiencia presidencial completa, pagada quizás no en dólares, sino en algo más valioso para un hombre como Trump, adulación concentrada. Pero seamos insolentes por un momento, que la ocasión lo merece. Musk no es solo un turista en el poder, es un gigante empresarial. SpaceX vive de contratos multimillonarios con el gobierno estadounidense. NASA, el Pentágono, son sus clientes VIP. Tesla, aunque parezca la vanguardia del libre mercado, se beneficia enormemente de regulaciones gubernamentales, como los créditos de emisiones. Una fuente de ingresos inventada, literalmente, por el poder político. Entonces, teníamos al zorro cuidando el gallinero, al mayor contratista del reino convertido en el auditor supremo de la eficiencia gubernamental. Un conflicto de intereses tan grande que podrías verlo desde Marte. Pero la relación florecía, alimentada por tweets y fotos sonrientes. Parecía un matrimonio de conveniencia perfecto. Trump obtenía el brillo del genio tecnológico a su lado. Musk obtenía, acceso sin precedentes. Sin embargo, bajo la superficie de esta extraña camaradería, bajo las capas de pragmatismo y ego, bullía una tensión fundamental, una contradicción geográfica y económica masiva, una que tenía nombre y apellido: China. El elefante, o mejor dicho, el dragón en la habitación. Mientras Musk paseaba por la Casa Blanca, una parte gigantesca de su imperio echaba raíces profundas en el mismo suelo que Trump señalaba como el enemigo número 1. Y esa doble lealtad, esa apuesta estratégica, estaba a punto de convertirse en un problema de proporciones épicas. El dragón en el garaje de Tesla. Para entender la encrucijada de Elon Musk hay que viajar a Shanghái. Allí se levanta un monumento a su ambición global, la Gigafactory 3, una megafábrica que escupe casi 1 millón de vehículos eléctricos al año, más de la mitad de la producción total de Tesla. Una bestia de eficiencia construida en tiempo récord. Musk lo entendió pronto. Para dominar el coche eléctrico, necesitaba a China, no solo como mercado, el más grande del mundo, sino como base de producción. Y Pekín le abrió las puertas de par en par. Trato preferencial.
préstamos subvencionados por bancos estatales chinos, cientos de millones de dólares, impuestos reducidos, un 15% frente al 25% habitual, y el permiso, inédito para una empresa automotriz extranjera, de operar sin un socio local. Un auténtico VIP en la corte del Partido Comunista. El arquitecto de esta relación privilegiada, un tal Li Qiang, entonces jefe del partido en Shanghái, hoy primer ministro de China. Las conexiones de Musk llegaban hasta la cima, y él no disimulaba su admiración. China es impresionante, decía. Visitas frecuentes, elogios mutuos. Tesla, según el propio Li Qiang, se convertía en un modelo exitoso para la colaboración entre Estados Unidos y China. La ironía suprema: mientras Trump bramaba contra la deslocalización y la dependencia de China, su supuesto gurú tecnológico estaba haciendo exactamente lo contrario, y a una escala monumental, construyendo una fortaleza industrial en suelo chino, minimizando la dependencia de componentes extranjeros, e incluso impulsando a startups chinas que hoy compiten ferozmente con la propia Tesla. Todo esto a menudo con dinero y favores del gobierno chino. Era la antítesis de la frase que Estados Unidos vuelva a ser grande. Era construir el futuro de Tesla y quizás del coche eléctrico sobre los cimientos del poderío manufacturero chino, recibiendo subvenciones de Pekín para fabricar vehículos que, supuestamente, ayudarían a destronar al petróleo, un sector clave para la base política de Trump. ¿Y el costo para Musk en Washington? Aparentemente, ninguno. Quizás esas botellas de adulación concentrada eran realmente efectivas. La apuesta era clara: jugar en ambos tableros. Usar el acceso a Trump para proteger quizás sus intereses vitales en Oriente. Mantener un pie en Washington y el otro gigantesco en Pekín. Un equilibrio precario, basado en la ilusión de que podía controlar las mareas políticas a ambos lados del Pacífico. Pero el mundo no es un tablero de ajedrez donde un solo jugador mueve todas las piezas. Musk necesitaba a China. Trump necesitaba un enemigo. ¿Qué sucede cuando el consejero estrella del rey está secretamente cenando con el dragón que el rey quiere cazar? La respuesta involucra secretos, seguridad nacional y un juego mucho más peligroso de lo que nadie imaginaba. Jugando con fuego, el caballo de Troya tecnológico. Volvamos a Washington. Mientras Musk cultivaba sus lazos con Pekín, en Estados Unidos se metía hasta la cocina. No solo como consejero informal, sino, según algunas versiones, con un rol activo en supervisar la eficiencia gubernamental. Un puesto con acceso potencial a información sensible sobre gastos, planes, presupuestos. Un poder inmenso para un ciudadano privado. El conflicto de intereses era evidente. ¿Cómo podía el dueño de SpaceX y Tesla supervisar objetivamente los contratos de sus rivales con el mismo gobierno del que él dependía? Era problemático. Pero había algo potencialmente peor, mucho peor. Imaginen este escenario. Un empresario con intereses vitales en China, un país conocido por usar la presión económica y el chantaje como herramientas de Estado, tiene acceso o incluso la posibilidad de acceder a información clasificada del gobierno estadounidense. ¿Qué podría salir mal? Sucedió. Se filtró que Musk tenía programada una sesión informativa en el Pentágono. El tema: planes secretos de guerra contra China. Aunque luego se dijo que la reunión sería no clasificada, la simple intención disparó todas las alarmas. ¿Qué hacía un multimillonario con una dependencia económica brutal de Pekín, husmeando en los planes de defensa más sensibles de Washington contra ese mismo país? La capacidad de China para ejercer presión sobre individuos o empresas con intereses significativos en su territorio es inmensa. Podrían amenazar con cerrar fábricas, retrasar permisos, lanzar investigaciones. El potencial de chantaje es real. No es una exageración, es un riesgo reconocido. Pekín podría asfixiar a Tesla China con un chasquido de dedos, retrasar la aprobación de tecnologías clave como la conducción autónoma, dejando a Tesla detrás de sus rivales locales.
¿Es Elon Musk vulnerable? Por supuesto. ¿Podría esa vulnerabilidad ser explotada? La pregunta helaba la sangre en los círculos de inteligencia. Y luego están sus declaraciones. En 2022, Musk opina públicamente que Taiwán debería aceptar ser una zona administrativa especial bajo control de Pekín. Música para los oídos del Partido Comunista Chino, que lo agradeció efusivamente. Una puñalada directa a décadas de política exterior estadounidense y a los intereses estratégicos del país que le daba pasaporte y contratos militares. ¿Cómo puede alguien en esa posición, con esas conexiones y esas opiniones, ser la persona adecuada para reformar el gobierno de Estados Unidos o tener acceso privilegiado a sus secretos? Los servicios de seguridad nacional estaban, según informes, profundamente preocupados. Algunos de esos servicios, irónicamente, estaban siendo purgados o reestructurados bajo la administración Trump. ¿Coincidencia? No lo creemos. El juego de equilibrio se estaba volviendo insostenible. Musk, el supuesto puente entre dos mundos, se encontraba atrapado en medio de una falla tectónica geopolítica. Y entonces, Trump decidió mover ficha. Una ficha que amenazaba con hacer saltar por los aires todo el cuidadoso entramado de su amigo Elon. La guerra comercial total contra China estaba sobre la mesa. Cuando los intereses chocan, la retórica antichina de Trump no era nueva. Pero ahora, con el poder presidencial, pasaba de las palabras a los hechos, o al menos a las amenazas creíbles. Aranceles masivos, restricciones a la inversión, una guerra comercial sin cuartel. Y esto para Elon Musk era una declaración de guerra, a su propio bolsillo. De repente, el otrora entusiasta consejero empezó a mostrar fisuras. Vimos a Musk distanciarse públicamente, criticar la escalada arancelaria, arremeter, incluso, contra figuras clave del ala dura antichina del trumpismo, como Peter Navarro. La criatura, al parecer, empezaba a rebelarse contra su creador, o más bien, el empresario empezaba a proteger sus activos. El dilema era brutal. Seguir aliado a un Trump decidido a confrontar a Pekín significaba poner en riesgo la joya de la corona de Tesla, la gallina de los huevos de oro de Shanghái. Significaba exponerse a represalias del gobierno chino, que sabe ser muy creativo a la hora de castigar a empresas extranjeras cuando la política lo requiere. ¿Quién compraría un Tesla en China si se percibía como el coche del enemigo americano? Por otro lado, romper con Trump significaba perder ese acceso privilegiado, esa influencia en Washington. Significaba perder la influencia del presidente que, a pesar de todo, podía firmar cheques gigantescos para SpaceX o mantener regulaciones favorables para Tesla en casa. Un callejón sin salida. Washington o Pekín, el águila o el dragón. Y aquí viene el golpe que nadie esperaba. O quizás sí. Mientras Musk se debatía, Trump redoblaba la apuesta contra China. Nuevas amenazas, retórica más dura. ¿Coincidencia con los crecientes problemas y la pública incomodidad de Musk? En el mundo de la alta política y los negocios de miles de millones, las coincidencias suelen ser convenientes. La influencia de Musk sobre Trump, si alguna vez fue tan grande como se publicitó, parecía tener límites muy claros, límites definidos por la propia agenda de Trump, sus instintos políticos y quizás por fuerzas dentro de su administración que veían a Musk con profunda sospecha. El Rasputín tecnológico descubría que el zar tenía sus propias ideas, ideas que podían costarle muy, muy caras. La alianza se tambalea, el dinero habla, siempre lo hace. Pero, ¿y si esto ya no es solo sobre aranceles, acciones y fábricas de coches? ¿Y si las apuestas son mucho, mucho más altas? ¿Y si la volátil relación entre estos dos individuos es solo un síntoma de una enfermedad global mucho más profunda? La sombra de la crisis. Hemos visto los hechos, la extraña alianza, la dependencia china, los riesgos de seguridad, la colisión de intereses, pero alejémonos un momento del ruido de los tweets y los titulares financieros. Miremos el panorama completo. Tenemos a dos de las figuras más impredecibles y poderosas del planeta,
uno con poder político y nuclear, el otro con poder tecnológico y espacial, atrapados en una relación tóxica y conflictiva, justo en el epicentro de la mayor rivalidad geopolítica de nuestro tiempo. Estados Unidos versus China. Esto ya no es solo sobre Tesla o SpaceX, es sobre Starlink, la red de satélites de Musk que se ha vuelto crucial en conflictos como el de Ucrania, y que China ve con enorme recelo. Es sobre inteligencia artificial, donde ambos países compiten ferozmente y donde Musk juega un papel ambiguo. Es sobre el control de la información, las cadenas de suministro globales, el futuro de la energía y la propia estabilidad del orden internacional. Piensen en esto: las decisiones impulsivas de un presidente, los intereses comerciales de un multimillonario con lealtades divididas, la desconfianza mutua entre superpotencias. ¿Podría esta combinación explosiva, este absurdo creíble de egos y miles de millones, ser suficiente para empujarnos hacia una crisis real? Una crisis no buscada, quizás, pero nacida de la negligencia, la ambición y la pura irresponsabilidad al más alto nivel. La historia está llena de ejemplos donde los caprichos y errores de unos pocos tuvieron consecuencias devastadoras para muchos. Hoy, la velocidad de la tecnología y la interconexión global magnifican esos riesgos exponencialmente. El equilibrio es precario, la confianza inexistente, y en medio, dos figuras que parecen disfrutar del caos que generan. No pretendemos tener todas las respuestas, nadie las tiene, pero las preguntas que plantea esta relación son demasiado importantes como para ignorarlas. ¿Hasta qué punto los intereses privados pueden dictar la seguridad nacional? ¿Quién vigila a los vigilantes cuando estos son también los mayores beneficiarios del sistema? ¿Y cuánto estamos dispuestos a arriesgar en nombre del progreso tecnológico o la conveniencia política? Quizá no estemos viendo un conflicto de negocios, ni siquiera una simple lucha de poder político. Quizá, solo quizá, estemos asistiendo sin darnos cuenta al prólogo silencioso de la próxima gran tormenta del siglo XXI. Y la pregunta que queda flotando en el aire es: ¿estamos preparados?